Bienvenidos de nuevo a nuestro santuario, nuestro rincón secreto en el universo del entretenimiento, donde no solo desentrañamos los misterios, sino que los desnudamos para ustedes, con todo el cariño y la pasión. Hoy el tema que nos convoca es uno de esos que resuenan en los foros, que se susurran en las cafeterías virtuales y que, sin duda, ha provocado más de un suspiro y un «lo sabía» entre ustedes. Vamos a hablar de el asterisco amor de Serkan y Özge. Sí, sé lo que están pensando. ¿Quiénes son? ¿Por qué tanto revuelo? Y el gran final, el momento cumbre de esta historia, ¿cuál es su secreto? Prepárense, abróchense los cinturones, porque hoy no solo vamos a confirmar sospechas, vamos a revelar una verdad que ha sido tejida con hilos de discreción, miradas cómplices y un respeto admirable por la intimidad. Abracen sus bebidas favoritas, pónganse cómodos, porque esta travesía apenas comienza y promete ser tan emocionante como una telenovela turca en su clímax. Y antes de que nos zambullamos de cabeza en este océano de romanticismo y misterio, les recuerdo algo que es vital para la continuidad de nuestro amor mutuo, suscribirse a nuestro canal. Si aún no han hecho clic en ese botón rojo que dice suscribirse, háganlo ahora. Y no olviden activar esa campanita que les avisará de cada nueva revelación, de cada secreto desvelado. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir desenterrando estas joyas para ustedes. No nos dejen solos en esta aventura. Ahora sí, mis amores, pongamos nuestros ojos y nuestros corazones en el epicentro de nuestra charla, Serkan y Özge. Para aquellos que quizás viven en una burbuja de buen gusto y no están tan inmersos en el torbellino del espectáculo turco, permítanme contextualizar. Son dos estrellas que han logrado brillar con luz propia en un firmamento ya de por sí deslumbrante. Serkan, un nombre que evoca carisma, una presencia magnética en pantalla y un talento que traspasa la pantalla. Y Özge, una mujer cuya belleza cautiva al instante, pero cuya versatilidad actoral es la verdadera joya, capaz de transformarse y enamorarnos con cada personaje. Sus caminos profesionales, aunque han corrido en paralelo en múltiples ocasiones, han convergido en el imaginario colectivo de una manera casi mágica. Es en esa convergencia donde las historias, los rumores y las especulaciones han florecido, creando un aura de misterio alrededor de su relación. Porque, seamos sinceros, cuando dos personas con tanta luz, tanto talento y tanta química comparten espacio en platós de televisión, en eventos y, quién sabe, quizás también en cafés discretos, es casi inevitable que la chispa salte. La química profesional a veces se confunde, se entrelaza, se desea que sea algo más. Y con Serkan y Özge esa percepción siempre ha estado latente. Pero hoy no venimos a hablar de quizás o de se dice. Hoy vamos a ir más allá de las meras conjeturas. Vamos a ser detectives de primera línea, analizando cada guiño, cada coincidencia en sus agendas, cada palabra cuidadosamente elegida en entrevistas, cada me gusta estratégico en redes sociales. Vamos a armar el rompecabezas, pieza por pieza, hasta que la imagen completa se revele ante nuestros ojos. Y lo que vamos a desvelar hoy, nuestro gran secreto, es algo que ellos, con una habilidad digna de un ilusionista, han logrado mantener oculto. Algo que ha sido un murmullo constante, una duda persistente en la mente de muchos. Pero como en las mejores ficciones, la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino. Todo comenzó como suele suceder en estas historias, en el fragor de los proyectos compartidos. Las primeras alarmas, esas sutiles señales que solo los ojos más avezados logran captar, se encendieron en las redes sociales y en los sets de filmación. Los fans, con esa perspicacia que solo el amor por sus ídolos puede otorgar, empezaron a notar patrones. Fotos que aparecían casi al mismo tiempo, en lugares que sugerían compañía. Comentarios que, aunque breves, parecían tener una carga emocional extra, un doble sentido que solo los entendidos podían descifrar. Menciones de amigos en común que, en lugar de ser meros contactos profesionales, parecían ser el nexo de unión de un círculo más íntimo. Y por supuesto, la química en pantalla. Esa conexión que se sentía tan real, tan palpable, que era imposible creer que fuera solo actuación. La forma en que sus miradas se buscaban, la complicidad que emanaba de cada gesto, de cada diálogo compartido, era un lenguaje propio, un código secreto que solo ellos parecían entender, pero que nosotros, los espectadores, podíamos sentir en nuestra piel. Un factor crucial que ha alimentado este misterio es la férrea protección que ambos han ejercido sobre su vida privada. A diferencia de otras figuras públicas que navegan en el océano de la exposición mediática, Serkan y Özge han demostrado una habilidad sorprendente para mantener sus relaciones personales fuera del alcance de las
cámaras indiscretas y los titulares sensacionalistas. Han sido muy reservados con sus emociones, con sus vínculos más profundos. Esta actitud, lejos de apagar las especulaciones, las ha encendido aún más. La naturaleza humana, mis amigos, es curiosa. Cuando no vemos, imaginamos. Y en el caso de Serkan y Özge, había un vasto lienzo en blanco donde la imaginación podía pintar las escenas más románticas. Pero basta de suspense. Como les prometí, el momento ha llegado. El secreto que hoy vamos a revelar, el velo que vamos a levantar con delicadeza, es que la conexión entre Serkan y Özge va mucho, mucho más allá de una simple amistad, de una camaradería profesional que podría surgir de compartir tantos proyectos. Lo que Serkan y Özge comparten, mis queridos amantes de las historias, es un amor profundo, sincero y verdadero. Sí, han oído bien. Han estado juntos construyendo su relación en la intimidad, quizás como un refugio ante la vorágine del escrutinio público, quizás porque valoran esa burbuja privada de afecto, o tal vez simplemente porque esa ha sido la forma más auténtica y genuina de vivir su amor. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo lo sabemos? No se trata de un rumor infundado, de una exclusiva robada o de un chisme de pasillo. La evidencia, aunque sutil, ha sido acumulada pacientemente a lo largo del tiempo, tejida por sus propias acciones, por sus miradas, por gestos que para quienes saben leer el lenguaje del amor, son tan elocuentes como una declaración pública. Hemos sido testigos de cómo Serkan ha defendido a Özge en momentos de crítica, de cómo Özge ha mostrado un apoyo incondicional a los proyectos y aspiraciones de Serkan. Estos actos, que van más allá de la lealtad profesional, hablan de un compromiso más profundo. Y luego están las miradas. Esas miradas que se cruzan en eventos, que se buscan en una entrevista, que se detienen un segundo más de lo socialmente aceptable. Son miradas que irradian una complicidad, un entendimiento mutuo que solo el amor puede crear. Una conexión que trasciende la pantalla, que se siente en el aire cuando están cerca. Piensen en las entrevistas. Recuérdenlas. A veces cuando se les preguntaba por el otro, había una chispa particular en sus respuestas, una sonrisa que no era solo de cortesía, sino de afecto genuino, de complicidad silenciosa. Y las redes sociales, ese gran confesionario de la era digital. Aunque han sido maestros en el arte de la discreción, ha habido instantes, pequeños destellos, que han confirmado lo que muchos intuían. Un me gusta oportuno en una foto particularmente hermosa de Özge por parte de Serkan, un comentario efusivo pero cuidadoso de Özge en una publicación de Serkan, una mención en una historia que, sin ser explícita, dejaba entrever una cercanía especial, un pensamiento compartido en la distancia. Nuestro secreto revelado, por tanto, no es una simple confirmación de una química en pantalla. Es la constatación de que el amor que el público, con su instinto y su intuición, percibía entre Serkan y Özge, no era solo una ilusión, sino una realidad sólida y palpable. Han logrado construir una relación que se sustenta en pilares de respeto mutuo, admiración profunda y, por supuesto, un amor que ha crecido y florecido en el seno de la exigencia y el brillo de sus exitosas carreras. Y hablando de sus carreras, ¿cómo ha influido esta relación en su trabajo? Es fascinante observar cómo ambos continúan cosechando éxitos, cómo sus carreras se disparan imparables. Quizás la estabilidad emocional y el apoyo incondicional que se brindan mutuamente les ha permitido enfocarse aún más en sus proyectos, dándose el impulso necesario para superar cualquier obstáculo y alcanzar nuevas cimas. Es una relación que no solo los nutre a ellos como individuos, sino que indirectamente nos beneficia a nosotros como espectadores, al verles brillar con una intensidad aún mayor. La discreción con la que han manejado esta faceta de su vida es, en sí misma, un testimonio de su madurez y de su férreo deseo de proteger su espacio íntimo. En un mundo donde la exposición es a menudo la norma, donde la vida privada se convierte en un espectáculo público, Serkan y Özge han logrado erigir una muralla de intimidad, permitiendo que su amor se desarrolle en un ambiente de serenidad, lejos de las presiones externas que, lamentablemente, tantas relaciones han sofocado. Y eso, mis amigos, es algo digno de admiración y respeto. Así que, para resumir, mis queridos amigos, el gran secreto de Serkan y Özge, el que hoy hemos desvelado con la emoción de quien descubre un tesoro, es que su conexión es real, profunda y está impregnada de amor. No es solo una chispa que nació en el set de rodaje, sino un vínculo genuino que han decidido cultivar con esmero y en privado, protegiéndolo del torbellino mediático. Han demostrado con su ejemplo que es posible construir una relación sólida y duradera en el ojo público, manteniéndola auténtica.
escepticidad, la privacidad y el respeto por su espacio. Hemos sido testigos de las sutiles señales, hemos sentido la energía que emanan, y hoy confirmamos lo que muchos de ustedes, con su aguda intuición, ya sospechaban: ellos se aman de verdad. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en esta revelación, por su curiosidad insaciable y por su entusiasmo contagioso. Espero que esta noticia les haya parecido tan emocionante, tan gratificante, como a mí me ha resultado desvelarla. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Ya sospechaban de su relación? ¿Les sorprendió nuestra revelación? ¿Qué les parece la forma en que han manejado su vida privada? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión que creamos juntos. Su opinión es el motor que nos impulsa a seguir adelante. Y para cerrar este encuentro con broche de oro, como siempre, si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante, les ha hecho sentir esa magia del amor y del misterio, por favor, denle un gran me gusta. Compártanlo con todos sus amigos y conocidos que también son fans de Serkan y Ozge, o que simplemente disfrutan de una buena historia, de un chisme bien contado. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos desvelados, más historias apasionantes y, por supuesto, más amor. Hasta la próxima, mis queridos. Besos y abrazos virtuales para todos.